Bienvenidos amigos a su canal 4RD para la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana y este canal 4RD. Es un privilegio contar con su atención y en el día de hoy tenemos un interesante panel que queremos compartir con todos ustedes. Para la introducción de este panel nos acompaña Jenny Acosta, quien es parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, el UNESCO, y quien va a compartir breves palabras con nosotros. Muchísimas gracias. En primer lugar, queremos agradecer a nombre de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, en nombre de su secretario general, el doctor Luis Brea Franco, que lamentablemente por razones médicas no nos ha podido acompañar a este panel el día de hoy. Este panel que es sobre el Holocausto, así que agradecemos al canal todas las facilidades que nos ha dado y la oportunidad que nos brinda de realizar este panel con nuestros invitados especiales. El día 1 de noviembre del año 2005, la Organización de las Naciones Unidas emitió una resolución mediante la cual declaraba el día 27 de enero para conmemorarse lo que es el Holocausto. Considerando sobre todo, en primer lugar, rendir un homenaje a lo que fueron las víctimas del Holocausto, pero sobre todo, ellos como una forma de decir que los Estados miembros de la organización están completamente en contra de ese tipo de violencia, del tipo de violencia de todo tipo de odio, por ejemplo, de cualquier tipo de genocidio, de los crímenes brutales que se realizaron en esa época. Entonces, la idea fundamental es tratar de alguna forma concientizar a la gente, sobre todo nuestra juventud, que es un poco más maleable, ¿verdad?, en este mundo que vivimos hoy día, de redes sociales, de medios de comunicación, al cual tienen acceso muy fácilmente, pues poder llevar de alguna forma la idea de eliminar o de ir en contra de esa propaganda de odio que aún persiste y lo vemos todavía en los medios de comunicación, las noticias que llegan, que alguien asesinó a alguien solo porque tiene un color diferente, porque tienen ideología diferente. Así que tratando de alguna forma reducir eso, hasta llegar a eliminarlo, ojalá que sí, es que se hace este tipo de esfuerzo con un panel de especialistas en el cual van a tratar diferentes aspectos sobre el Holocausto, pero sobre todo con el interés, como te digo, de tratar de socializar este tema para que cosas como esa no puedan volver a ocurrir. Así que contamos con un panel de primera, nos acompaña y agradecemos, por supuesto, la participación del señor embajador de Israel, el señor embajador de Alemania y el señor Stern, quien nos va a hablar sobre qué ocurrió con esa comunidad judía que tuvo que salir y que se radicó aquí en nuestro país. Así que de alguna forma vamos a ver todos esos aspectos con nuestros protagonistas y reiterar de nuevo el agradecimiento. Quiero decir que se realiza esa conmemoración el 27 de enero porque fue el 27 de enero de 1945 cuando se liberó el campo de concentración nazi más grande de la Europa ocupada, que era el campo de concentración de Auschwitz, donde más de 1 millón de personas fueron exterminados por la condición de ser judíos, lamentablemente. Así que tenemos que tratar de que eso no vuelva a ocurrir. Y nuestra responsabilidad es, como UNESCO, crear una cultura de paz. Así que tenemos que llevar a la conciencia de cada uno de los pobladores, de cada uno de los ciudadanos, esa necesidad de crear, de construir entre todos esa cultura de paz. Así que gracias por esta oportunidad. Efectivamente, para el canal 4RD y para la corporación, uno de nuestros principales objetivos es fomentar la paz y una cultura de paz. Y es uno de los objetivos que tiene la Constitución de la República Dominicana, crear una comunidad y un mundo donde cada vez la paz sea el criterio universal y la convivencia y tolerancia entre unos y otros. En el caso y ya para compartir con este extraordinario panel que UNESCO tiene en coordinación con cada uno de esos países, tiene el placer de compartir este tema, un panel internacional. El siglo XX, decía Enrique Santos Discépolo, un cantautor argentino,
una canción llamada Cambalache, es un despliegue de maldad insolente, decía uno de sus versos. Y esa canción fue escrita en el año 1934, cuando todavía el periodo más oscuro de ese proceso todavía no se había conocido. Como tú señalas, el Holocausto que trajo la muerte sistemática de más de 6 millones de personas, en su mayoría, casi en un 90% judíos, pero también hubo disidentes, también hubo personas de otra etnia que fueron también sistemáticamente asesinados. Entonces, ante tanto horror que viene y depara el siglo XX, un siglo que se suponía era el siglo de las luces, era consecuencia de la Ilustración, ya sabíamos más y se suponía paz. ¿Qué contexto? Y me gustaría comenzar con usted como embajador de Alemania, señor Follé, ¿qué contexto, qué causas llevaron a que se produjera esta situación? Me parece, primero es un honor para mí estar aquí. No es fácil como embajador del país en lo cual todos estos hechos se produjeron, pero es un honor estar aquí de verdad. ¿Cuáles fueron las causas? Seguramente una multitud de causas, pero hay que ver, eso fue la temporada después de la Primera Guerra Mundial, una gran cantidad de personas en el paro, una desesperación total, y a causa de esta situación, por lo menos es mi lectura de los hechos históricos, la sociedad alemana fue muy susceptible a un populista, y Hitler es un populista de verdad. Él puede entusiasmar una parte de la población con sus ideas tan barbáricos, tan horribles. Fue la situación sobre todo económica, también la consecuencia del acuerdo, la resolución, ¿cómo se dice? El pacto para terminar la segunda, de Versailles. La consecuencia fue un poco la consecuencia de Versailles. De eso estoy convencido, porque ha forzado a Alemania tanto, económicamente ha sido tan fuerte para Alemania. Fue apretado, y el espíritu de liberarse de todas estas cadenas ha sido muy fuerte en la población, y Hitler, como populista, como demagogo, puede embarcar en este camino. Eso es mi lectura de los hechos, más o menos. Sí, me parece que entiendo el contexto de esa Primera Guerra Mundial. Hay un tratado de Versalles, como usted señala. Hitler coloca ese mensaje populista, apelando a los sentimientos más primarios del ser humano, esos sentimientos atávicos, esa cuestión primitiva, y tratando de despertar con eso una solución a los males que había generado ese tratado político. Sin embargo, nos encontramos también con que un grupo en específico fue el objeto de ese odio, en este caso el hermano pueblo judío. Tengo que decir, bueno, lo vamos a compartir con el doctor Stern, que hay muchos dominicanos de ascendencia judía, porque nosotros tuvimos una gran influencia española y sefardita en las migraciones que vinieron acá, no solamente la de Sosúa, pero eso ya sería una cuestión que vamos a ver más a detallado, pero ¿qué generó que los judíos sean el objeto de odio de ese discurso de frustración que establece Hitler tras la Primera Guerra Mundial? A su juicio. Sí, claro. Primero, otra vez, muchas gracias por este encuentro. Creo que es muy importante, y es muy importante especialmente para la juventud, que muchos de ellos no saben, en muchos lugares en el mundo, no saben exactamente lo que ocurrió. Y muchas gracias por el doctor Stern y mi amigo personal, el embajador de Alemania acá en el país. Es muy importante mencionar los resultados, o lo que ocurrió es la creación del Estado de Israel. Porque nosotros como país, como que los judíos vivieron muy tranquilamente en muchos lugares en el mundo, tenían negocios, tenían todo. Personalmente yo sé de mi familia que mi papá es sobreviviente del Holocausto. Vivieron, y lamentablemente ocurrió lo que ocurrió, nunca nos vamos a olvidar
Pero nosotros sabíamos que el pueblo judío necesita de tener un lugar donde ahí, no importa cómo vive, no importa si vive bien o vive mal, o tiene negocio, o tiene plata, hay un lugar que nadie no puede entrar y decir, mira, tú eres judío, vete de aquí. Nunca. Y este es el resultado de la creación del pueblo judío en Israel. Y también yo pienso, y estoy muy feliz para este encuentro, que hay que mirar el futuro. También nosotros en Israel lo aprendemos es amar al prójimo, amar a la otra persona, entender que hay otras personas en el mundo, entender que no solo somos iguales, entender que hay que aceptar y puedes ver lo que está ocurriendo ahora. Israel y Alemania que era un país donde empezó todo, somos con las relaciones casi los mejores que tenemos en otro país en el mundo. Señor embajador, qué bueno que usted señala esa parte de que precisamente gente que nos está escuchando pudiese entender que los alemanes son malos, que fue una cuestión de los alemanes, y no entender que fue una cuestión de las autoridades políticas irresponsables que estaban en ese momento, que como usted señala, no tiene que ver ahora mismo con las relaciones entre los pueblos, porque como acaba de señalar el embajador, hay relaciones estrechas entre Alemania y el Estado de Israel. Sí. Entonces, ese mensaje a la paz que ustedes como nación están mandando, creo que la canciller Angela Merkel recientemente también se refirió a cómo ellos asumían como pueblo la responsabilidad por el Holocausto como un elemento de que no se volviese a repetir. Entonces, en ese contexto que se dio esas relaciones, me parece interesante que usted vuelva a enaltecer cómo hay buenas relaciones entre los pueblos al margen de ese momento histórico oscuro que se dio por ese elemento populista de Hitler, que no representa la verdadera Alemania. Quiero mencionar, discúlpame, Sí, en no, este asunto nada. algo, porque es de mi parte personal, ¿ok? Porque mi papá es sobreviviente del Holocausto y sufrió mucho. Y llegó a Israel en 48 en el famoso barco Exodus, que llegó de Francia a Israel, de Marseille. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo escuché sobre la historia y lógicamente él quería que nosotros también nos vamos a unir. Pero mi papá era de un grupo israelí que creó un grupo de amistad. Estoy hablando ahora casi 30 o 40 años atrás. Un grupo de amistad, Alemania-Israel. En esta época también, que era político Ariel Sharon, que era también después el primer ministro de Israel, un miembro de este. Y yo recuerdo que en mi casa, vinieron alemanes, no judíos, de Alemania a Israel, y mi papá y mi mamá fueron a Alemania. Era educación. Lo que quiero decir es que tenemos, no es privilegiedad, así dicen, privilegio. Tenemos que entender que nosotros tenemos que educar a los jóvenes en todo el mundo, no solo en Israel, no solo acá, no solo en Alemania, que hay otras personas en el mundo y el racismo no va a ganar en ningún lugar. No importa si yo soy negro o blanco o discapacitado o sin capacidad, no importa. Muy, muy importante. Discúlpame. Sí, no, para nada. Estoy muy contento de mi amigo Dani, que estamos desde nuestra llegada aquí muy cerca, amigos. Sí. Quisiera añadir, ese gesto de su papá fue un gesto muy generoso. Entiendo perfectamente si algunos no están capaces porque han perdido todos sus familiares, hay muchos como nosotros sabemos, entonces eso es un gesto excepcional. Pero lo bueno es que ahora en Berlín, la capital de la barbaridad de esta época, viven más de 40,000 judíos que han
inmigrado otra vez desde Israel para vivir en la capital de la barbaridad y se sienten bien, crean startup companies, empresas startup, hacen negocios juntos. Hay muy estrecha cooperación. Eso me da de verdad alegría ver eso. Y para volver al tema de las causas, su primera pregunta, estuve hablando del contexto de Versailles, es una causa. La otra es la política. Hasta 1918, Alemania era un reino, hubo un rey. Con 18 empezó la democracia. Entonces, eso fue una democracia muy débil en esta época, bajo presión de Versailles, bajo presión de todos lados, y por lo tanto, esta debilidad de la democracia ha llevado al auge de los nazis. Y la lección que podemos aprender de esta temporada es de fortalecer la democracia, evitar cada señal de odio, tendencias nacionalistas, tendencias contra otros grupos, contra otras personas. Ese nacionalismo exacerbado termina siendo no democracia, sino demagogia. Sí. Y olvidando que, por ejemplo, un dato interesante es que la mayoría o una gran parte de los que sufrieron en el Holocausto, que fue, como dijimos, un empleo sistemático de la muerte, en lugares y campos concentrados para el exterminio, una gran mayoría eran judíos alemanes. Tenemos, por ejemplo, muertes de intelectuales como Walter Benjamin, que se suicida temiendo ser apresado por los nazis. Un gran intelectual de una escuela, que es la escuela de Frankfurt, en donde, por ejemplo, Max Horkheimer va a terminar siendo rector de la Universidad de Berlín, después que tuvo que irse al exilio. Entonces, ese elemento que ustedes señalan de cómo, para evitar el futuro, fortalecer la democracia, evitar la demagogia, es interesante, y que la gente sepa que parte de las principales víctimas también son judíos alemanes, son judíos de toda parte de Europa, son judíos que están en Italia, por el elemento que usted señalaba. Los judíos eran un pueblo que estaba en Europa y que estaba disperso en muchos lugares, incluyendo lugares como República Dominicana, donde hay muchas familias de origen judío. Entonces yo quisiera aprovechar al señor Stern, Stern Díaz, o sea, él es dominicano, a pesar de que mucha gente cuando ve el apellido va a pensar que él es... Y tiene la ciudadanía alemana también. Claro. Van a pensar que él es alemán, pero él es dominicano de Jacagua. Claro. Y en el primer encuentro yo pensé que Dr. Stern es judío. Pues mira, gracias de nuevo también por la oportunidad de estar aquí. Es un tema que siempre me ha interesado mucho. Mi papá, que vino en el 39, perdió 30 miembros de su familia. O sea, mi bisabuelo, los abuelos de mi papá, que tanto lo querían, pues murieron en el Holocausto, murieron en Treblinka en el 42. Pero mi papá fue siempre una persona de paz. Y volvió, y esto lo quiero contar, mis abuelos salieron en el 39, antes de Sosúa, porque mi abuelo era muy listo, era viajante de comercio, él viajaba por Alemania y vio lo que estaba pasando. Y le dijo a mi bisabuelo, óyeme, hay que irse. Mi bisabuelo dijo, no, yo soy de aquí, yo peleé en la Primera Guerra Mundial, ¿cómo me voy a ir? Y no se fue, mi abuelo sí. Después hay mucho para hablar con eso, llegó aquí en el 39 y se fueron casi corriendo, ¿verdad? Y nosotros regresamos en el 74, 36 años después, 35 años después. Ellos vivían en un pueblo muy pequeño llamado Bollendorf, en la frontera con Luxemburgo. Frente a la casa de mis abuelos, que todavía está ahí, vivía la mejor amiga de mi abuela, la tía Liz, tante Liz. Cuando nosotros volvimos en el 74, todas las cosas que mi abuela no se pudo llevar, la tía Liz las había guardado por 35 años. Wow. Y eso te habla del ser humano. Claro. Y cuando yo vi el otro día en el acto del 27 de enero, en la conmemoración del Holocausto, que la última vela que se prendió en la sinagoga la encendieron abrazados los embajadores de Israel y de Alemania, óyeme, eso es el ser humano y eso es lo que tenemos que enfocar. Que fue una barbaridad el Holocausto,
terrible, que no se puede volver a repetir, no se puede volver a repetir, y para eso tenemos que estar todo el tiempo recordándolo. Y de hecho, pues en Alemania la gente está muy clara y trabaja para que eso no se repita. Hay incluso un proyecto, Las Piedras en el Camino, que un artista alemán comenzó a poner un bloque como un ladrillo de cobre frente a las casas donde vivían gente que murieron en el Holocausto. Y eso lo pagan los propios vecinos de cada pueblo. Por ejemplo, frente a la casa de mis abuelos está pues 8 plaquitas de los que murieron y de los que se fueron. Y están puestas ahí. Y lo paga la misma gente. O sea, los mismos alemanes están muy interesados en que eso no se repita. Y con relación a República Dominicana, pues de luego para nosotros, como dominicanos, como alemán, como judíos, República Dominicana es una cosa aparte. En el 38 fue la conferencia de Vián, buscando qué se iba a hacer con los refugiados europeos que estaban saliendo de todas partes de Europa. República Dominicana fue el único país que abrió sus puertas a esos refugiados. Y fue lo que dio lugar a SOSUA, que fue una empresa americana, una institución americana, la DORSA, la Dominican Republic Settlement Association, que inició junto con el gobierno de entonces, de Trujillo, para conseguir en SOSUA un sitio para albergar hasta 100,000 personas. Al final llegaron 750, no pudieron llegar a 100,000, pero ese gesto que ha sido una constante en nuestro país, porque desde el siglo XIX, como tú señalabas al principio, vinieron muchas comunidades judías a nuestro país. Eso lo podemos hablar ahorita. Sí, muy bien. O sea que realmente la República Dominicana siempre ha sido. Esas primeras comunidades judías que vinieron en el 19. Siglo XIX. Ajá. Tengo entendido que inclusive en el 17 habían venido judíos. No. Fíjate por qué no. Se ha hablado, es un tema que se discute mucho. Ajá. Acuérdate que hasta el 1795 nosotros fuimos colonia española. España había expulsado a los judíos en 1492 y ningún judío venía aquí porque era territorio español. Había un decreto de su expulsión. En el siglo XIX, cuando ya entra España a ser la parte este de la isla, a ser primero francesa, luego española de nuevo, luego haitiana, ya comienzan a venir de Curazao. La gran comunidad sefardí del Caribe viene de nuevo aquí ya en el siglo XIX y comienza y se integra perfectamente con la comunidad dominicana. Hay un libro de un rabino, Enrique Uco, alemán, que estuvo aquí en los años 50, donde él habla de la fusión de los sefardíes con los dominicanos. Y tú puedes notar que todo el dominicano admira muchísimo todo lo que es Israel. Sí, hay una gran vinculación. No hay ningún sitio que tú vayas en este país donde la gente no reciba con agrado a la comunidad judía. Porque los judíos que estaban aquí de dinero apoyaron todo el movimiento de la independencia en el 44 y hasta el 65. Samuel Cohen inclusive le salva la vida a Juan Pablo Duarte. No, más aún, la goleta Leonor, en la que viene Duarte después de proclamar la independencia de nuestro país, era de la compañía Cohen Rothschild. Sí. O sea que hay una relación de... Sí, quiero agregar algo aquí, porque para mí es muy, muy, muy importante. Como israelí, como judío, como alguien que puedo imaginar, o no puedo imaginar, puedo solo recordar lo que escuché de mi papá y mi abuelo esto. Cuando hablamos sobre los brazos abiertos de la República Dominicana, hay que entender que en esta época tan oscura en la vida de los judíos en el mundo, el primer país que abrió la mano y dio la mano es acá. Este país es algo, sabes, también en Israel no muchos conocen, pero yo siempre a cualquier lugar que me voy estoy mencionando porque es muy, muy, muy importante entender que ya tienes oportunidad, pensaste ya, perdiste todo el mundo y tienes sobre. Lamentablemente yo lo vi, copy de lo que firmó Trujillo, ahí escribe 100,000, lamentablemente llegaron menos. Yo puedo decir de que mi esposa, mi señora es griega, de la comunidad judía en Salónica. 50,000 personas de ahí, lamentablemente, con los trenes fueron y
y quemaron en Alemania. Pero también hay la mitad de la familia de mi esposa, ¿sabes por qué salvó la vida? Salvó la vida porque no judíos, cristianos en las montañas en Grecia, salvaron la vida de ellos. Y señores, miren, hay un tema que a veces la gente no sabe. La primera vez que se utilizó el término de campo de reconcentración fue en la Guerra de Independencia de Cuba de los 10 años, esa guerra que fue de 1868 a 1878. Ese mismo término se estableció en el inglés en la Guerra de los Boers en Sudáfrica, y esa evolución de ese término terminó utilizándose en Alemania, donde hubo horrores como Auschwitz-Birkenau, en donde de manera sistemática se asesinó más de 1,5 millones de judíos. Las estimaciones rondan entre 1.300.000 y 1,5 millones. Decía la escritora Hannah Arendt, de origen judío también, al analizar este fenómeno, como seres humanos que en un contexto normal hubiesen sido buenos, en un eje sistémico de presión, actuaban y hacían las cuestiones más deleznables. Ella señalaba el caso de Adolf Eichmann, una persona que intrínsecamente ella decía, no lo veo malo, es un tipo organizado y disciplinado, un tipo que si es por él tal vez no le nace la iniciativa de hacer lo malo. Sin embargo, al no tener nada de conciencia, él era indiferente que le dieran un mandato malo o un mandato bueno, y ella hablaba de la banalidad del mal. Y en este conflicto, en este holocausto que pasó y que fue tal vez la época más oscura de la humanidad, vimos lo peor, pero también hemos visto gente que sacrificó su vida, gente que murió por salvar la vida de desconocidos, que el único vínculo que tenían era ser humano. Entonces me gustaría que compartiéramos algunas de esas experiencias que ustedes habían escuchado, tanto de lo malo y deleznable, pero como de eso bueno, de esa gente que por el simple hecho de solidaridad humana jugó su vida y hasta lo perdió todo. ¿Quieres empezar? Sí. Bueno, Sí. mira, yo puedo mencionar dos ejemplos que es de mi familia. Mi esposa es griega, de la comunidad judía en Salónica, y ahora ella está en Israel y ya está, pero la familia de ella, lamentablemente 50,000 judíos llevaron con trenes del centro de la ciudad en Salónica, que se llama el Mercado Modiano, hasta hoy día este mercado está ahí, llevaron a los campos de concentración y lamentablemente no regresamos. Pero gran parte de la familia de mi mamá, que el nombre es Levi y Cohen, ellos se escondieron en las montañas alrededor de la norte parte de Grecia, con personas no judíos. Uno de ellos era un sacerdote también en las montañas, y también pusieron la vida en riesgo de ellos, pero así salvaron la vida de ellos. Y ellos viven y vivieron muchos años después en Grecia. En el caso de mi papá, que él quedó en edad 13 años, cuando él tenía 13 años, el papá de él lo llevaron a un campamento, y la mamá de él lamentablemente también en la marcha de muerto, y él quedó solo. Entonces, con ayuda de muchas personas que no son judíos, que no son, al final, puedo hablar 1 hora sobre pero hacer las cosas más cortas, al final, sí, salvó la vida con ayuda de UNRWA, con ayuda de muchos que no son judíos. Al final llegó a Israel y ya él está ahora, 87 años, y está en Israel. Y quiero otra vez decir, de toda esta oscuridad, de todo esto que nunca no vamos a olvidar. Mi mensaje es para la juventud, mi mensaje es para las personas que escuchan, que tienen que saber que hay otras opciones, que tenemos que no importa quiénes somos primero tenemos que ser seres humanos, después es el resto. Si me lo permiten, quiero hablar acerca de Yad Vashem, el monumento, museo más importante en el mundo sobre el
holocausto, la Shoah. Sí. Ahí hay una parte dedicada a los valientes entre los pueblos, como es la traducción, para la parte de gente de todas las naciones que han apoyado, que dan rescate a los judíos. Y hay muchos de muchas naciones también que me da orgullo de alemanes también. Entonces eso hay que saber, que hay muchos, que hay alternativas, como tú dijiste. Y para regresar al tema que Hermann Stern mencionó, los pedazos en el asfalto, Stolperstein se llaman. Entonces, piedras de, ¿cómo traducir eso? La piedra en el camino. Ya, piedra en el camino. Sí, para que la idea es memorizar que hay en tu propio vecindario. Vivieron judíos, y a veces hay 7, 8, todos juntos con los nombres, fechas del transporte hacia Auschwitz, el campo de extinción que era Auschwitz. A cualquier. Entonces eso está aquí para memorizar. Y en Alemania empezó en los años 60 una cultura de conmemorar. Antes fue la lucha de reconstruir Alemania otra vez, pero después una concentración de lo que pasó, y ahora hay alrededor de 30 campos de concentración antiguos, ahora transformado en centros, museos, centros de conmemoración, centros de concientización de la gente, y son todavía más importantes en los tiempos donde los últimos testimonios naturales. Hay pocas. Hemos visto una en el evento organizado por la Bronia Krause. Me parece la Bronia Krause, la única sobreviviente en República Dominicana. La persona impresionante, tanta fuerza, tanta energía. Entonces, los centros de conmemoración, los museos, son todavía más importantes para los jóvenes en día de hoy. ¿Es posible que esa racionalidad que nos llevó a eficientizar métodos de barbarie pueda resurgir? Siempre. Fíjate que el ser humano aprendió a matar rápido antes que a escribir rápido. La ametralladora fue antes que la máquina de escribir. O sea, eso lamentablemente es parte de la historia. Un argumento fuerte. Sí, o sea, muy fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es estar pendiente de cualquier atisbo de que algo como eso pueda pasar. Y saber que lo que le pasa a tu vecino te puede pasar a ti. O sea, mucha gente cuando ve un acto de intolerancia, cuando ve un acto racista, dice, bueno, pero eso no me atañe a mí. Eso no yo lo tengo que ver. Lo que el refrán castellano, cuando veas la barba de tu vecino, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar atentos, y como dijo el embajador Virán, la juventud que sepa que el odio y el racismo no conduce absolutamente a nada. Esta es la historia, lo demuestra con creces. Lo que pasa es que si nosotros, nuestros gobernantes, no invierten en educación, esas cosas pasan. Porque la gente se olvida, y más hoy en día, como tú decías, con lo banal no son lo del mal. Hay un escritor importantísimo judío que es Yuval Harari, que habla de lo irrelevante que es el ser humano en el siglo XXI. Ya la noticia de Facebook, lo que sale en Twitter o en Instagram, es más importante que el ser humano. Entonces hay que estar más que nunca atento contra esas cosas, y que la juventud sepa que eso no lleva a nada. Sí, se vuelve un elemento de entretenimiento, y el entretenimiento a veces termina siendo a expensas del sufrimiento humano. No, y lo ves de lejos. Sí. Piensas que no te va a tocar y le puede tocar a cualquiera. Sí, es un elemento que mientras veo la desgracia lejos de mí, que no me puede tocar, yo creo que no me va nunca a afectar, y me es indiferente completamente. Entonces, hay un renacer de algunas ideas. Entonces, usted mencionaba el tema de la educación, pero yo quiero retomar esta idea. Se suponía que el siglo XX iba a ser el siglo menos violento, porque veníamos de la época de la Ilustración. Diderot, Voltaire, toda esa gente, Juan Jacobo Rousseau, el mismo Kant, la razón, el ser humano por la razón se eleva, y cuando se eleva va a ser mejor. Y esa razón se volvió una razón en sus medios, pero no en sus fines, porque vemos a Auschwitz y vemos que
sus medios son profundamente racionales, porque buscaron una forma racional de matar con eficacia, pero su fin es completamente irracional. Claro. Entonces, lo peligroso de una educación que no sepa establecer esa barrera ética entre lo que es ser racional en los fines, perseguir un fin que beneficie a toda la humanidad, un fin que no vaya contra sí mismo, a una razón que utilice y vuelva a la naturaleza y a cualquier persona víctima de sí mismo. ¿Cómo nosotros articular un sistema de educación cuando, y quiero retomar lo que dijo el señor embajador de Alemania, cuando en el caso de las causas que permitieron eso, fue una apertura de la democracia? ¿Cómo evitar que nuestras democracias sean cooptadas por grupos extremistas y terroristas que propaguen el odio? Parece lo más importante es invertir en la educación en valores familiares, valores éticas, la cercanía entre humanos y aprender a enseñar también la historia. La historia es muy importante para evitar que se vuelva a repetir. A propósito que usted dice eso, yo buscando notas para este panel, yo me encontraba personas que habían escrito muchísimo negando lo evidente, negando el Holocausto. Hay un grupo que viene y escribe cualquier cosa tratando de negar algo que ustedes son protagonistas, ustedes descienden de ese proceso. De ahí, perdón, justamente es que nace la idea de esta resolución que designa el 27 de enero como día de la conmemoración del Holocausto, justamente para evitar eso, que primero que se tergiverse la historia, que se dé a conocer, por ejemplo, cosas que hacemos para llevar esto a todo el mundo a través de la educación. Eso es lo fundamental es la educación. Pero además, por ejemplo, hay otras iniciativas. La UNESCO tiene el programa de la memoria del mundo, que es un registro de todos los documentos importantes que contienen la historia de la humanidad en diferentes estilos, en diferentes tipos, por ejemplo, puede ser hasta en una hoja de papiro, en una hoja de palma. ¿Y cómo la gente accede a esa memoria? Hay una página que así mismo se llama, Memory of the War, que es la página oficial, y hay incluso un registro, que es regional, que es el registro latinoamericano. Nuestro país en ese programa tiene 4 registros, incluido en el registro mundial, uno que corresponde al libro de bautizo de los esclavos. Pero volviendo al tema, toda la documentación relativa a esto que ocurrió durante el Holocausto fue declarado un documento como patrimonio mundial dentro de ese registro mundial del programa de memoria del mundo, justamente porque el programa tiene una forma digamos, de dar a conocer eso a través de diversos medios, sobre todo los medios digitales, que son los que ahora ayudan más fácil, porque la impresión y esto de manera digital que puede llegar más fácil. Así que se hacen, aparte de la educación, que como digo, lo fundamental, tiene que hacer ese tipo de actividades. Este tipo de paneles también es otro de los mecanismos que utilizamos, porque lamentablemente a veces en la clase, por ejemplo, de historia, te pueden mencionar el Holocausto, pero a lo mejor si el profesor no es muy amante de la historia, lo pasa muy rápido, entonces no crea conciencia. Mire, yo he hablado, Jenny, con profesionales de varias áreas que no saben siquiera que fue la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Entonces, o sea, hay gente aquí que son profesionales, hay incluso abogados que no deberían de ser, que tú le preguntas de la Segunda Guerra Mundial, no saben, mucho menos saben qué fue el Holocausto. Claro, entonces generamos espacios como este, en el cual podemos llegar a mucha gente y mucha gente se puede enterar de lo que ocurrió. El interés nuestro de este panel es que al final mucha gente vaya ahora a Google, que es lo que está de moda, ¿verdad?, a investigar sobre el Holocausto, que cree conciencia y que además de eso, porque construir una cultura de paz es una responsabilidad de todos, desde cualquier rol que tú estés desempeñando, como funcionario, como presentador. Yo como madre tengo un rol, así que le tengo que enseñar a mi hijo
todo ese tipo de cómo eliminar y cómo, porque como te digo, como la juventud es tan susceptible de ser moldeada por esto propaganda de odio, tenemos que hablar con nuestros hijos. Así que la educación, no solo la formal, sino la educación en sentido general. De ahí la importancia de que la gente que tenga cualquier duda se documente. Esos documentos que tiene la UNESCO, que están a disposición vía los portales de la gente que quiera contrastar la realidad y ver cómo ese drama humano es innegable y es lamentablemente una de nuestras partes oscuras del siglo XX, pero que tenemos que recordar para no volver a repetir. Entonces, una otra propuesta, no solamente la documentación. Aquí es complicado visitar un campamento de concentración porque están en Europa, pero aquí hay el museo y la sinagoga de Sosúa, una pequeña hoja de la historia, y lo recomiendo fuertemente a todos los dominicanos de visitar esta hoja porque es una muestra de la historia de este país. Ligado con es muestra de la historia, pero no, es muestra de los dos lados, muestra de la historia de verdad, de la comunidad, y el embajador y yo hablamos desde el primer día que encontramos, pero también que acá los dominicanos entienden el valor y el juego enorme en manera positiva en este caso. Entonces sí, visitar este lugar es muy importante, pero quiero mencionar también algo más. Primero, ¿cómo no olvidamos? ¿Cómo no repetimos? ¿Cómo, doctor Stern, sí, digo, mira, puede ocurrir. Claro, puede. Por eso tratamos de educar, por eso tratamos de explicar, mostrar y todo Pero, y el Día Internacional de la ONU, que era también algo muy, muy, muy importante en todo el mundo, seguramente para Israel. Lamentablemente, pero hoy, como nosotros, como Israel, vivimos en una época que todavía hay países, especialmente Irán, que sí llaman para destruir totalmente a Israel y dicen que en 4 años Israel no va a existir, cosas como ¿Para qué? Yo puedo decirte que mis hijas, cuando yo estuvimos en muchos lugares en el mundo afuera, tenían amigos árabes, hasta hoy día tienen, en algunos países. Nunca nos escuchaban en mi casa que árabes son los malos o algo así. No aceptaron, estuvieron en mi casa, ellos fueron a la casa de ellos. ¿Qué pasó? Entonces, lamentablemente sí, todavía hay extremismo, todavía, especialmente estoy hablando ahora sobre Irán, que es un país que llama para destruir a Israel. Y esto, mira, yo tengo fe en mi país, yo admiro a mi país, yo no tengo miedo, pero pensar que vivimos en este mundo hoy, que la tecnología es muy avanzada, que nosotros podemos vivir diferente. Mira, tenemos acuerdos de paz con Egipto, con Jordania. No es el mejor ánimo del mundo, pero ya vivimos en paz, hay cambio comercial. Lo que quiero decir, educar. Y este es el algo principal de edad. Yo tengo 2 nietos en Nueva York, ellos saben que hay diferentes personas en la calle, hay diferentes... mira, yo fui 2 veces al jardín de mi nieta, ella tiene 5 años. Lo vi, el árbol de la Navidad, la Hanukkah del Hanukkah, los judíos. Sí. Festejan de vez en cuando los diferentes festejos que hay. Hay musulmanos, hay cristianos, hay hindús. Este es el mundo. Este es lo que tenemos que hacer. La tolerancia y derechos humanos, porque básicamente lo que usted está hablando es de la creación de un orden internacional en donde priman los valores de la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos del ser humano. Esa declaración de 1948 también es una declaración que debe ser el emblema de todos nosotros. Yo quisiera hablar un poquito ahora. Este panel habla del holocausto y como dijimos, el holocausto no solamente le concierne a los judíos, sino a toda la humanidad,
porque también no solamente murieron judíos, pero yo quisiera ver cuáles son en concreto los principales desafíos ya a trabajar, porque ya me decías, Stern, que es posible y entendemos que es posible que se repita ese esquema, pero ¿qué pudiésemos nosotros ir trabajando con la educación y con eso para evitar? O sea, ¿cuáles son los principales desafíos que tú identificas? Lo primero es dar a conocer para que no se olvide. O sea, vamos a aprovechar la tecnología, vamos a aprovechar lo que tenemos hoy, vamos a estar permanentemente mostrando lo que pasó y mostrando que no se puede volver a repetir. O sea, es educar y hacer hincapié y sobre todo en casos concretos de seres humanos. Yo creo que una de las cosas que en la historia tú puedes utilizar es hacer que la historia sea una historia de personas. Cuando tú hablas de una historia X, no es lo mismo tú hablar de... Repíteme esa última parte, que la historia sea una historia de personas. Claro, claro. Yo, por ejemplo, yo soy médico y hablo mucho de la historia de la medicina dominicana, pero no es lo mismo tú hablar en frío que cuando tú hablas de los personajes de la historia. La parte humana de la historia hay que volverla a retomar, porque al final, ¿quién escribe la historia? Seres humanos. Y al final, tú te pones a ver la diferencia entre los seres humanos a nivel racial, lo que tú quieras, del DNA es un 0.05%. O sea, es tan poco lo que nos separa y tanto lo que nos une, que vamos a hacer hincapié en todo eso. Y llevarlo, te digo, a lo personal. Cuando la gente entiende cómo afecta todo un evento a las personas y se identifica, es más fácil educar en la historia. El hecho aislado, tú decís, mira, hubo un campo de concentración donde murieron 1 millón de personas. Muy bien. Pero cuando tú dices, mira, ahí murió fulano, que fue el abuelo de fulano, que hizo tal cosa, ya tú lo llevas a un plano entendible. Y eso hay que hacerle hincapié. Hay que volver a llevar la historia humana. En el siglo más tecnológico, lamentablemente lo humano queda a veces arropado. Ahogado en cifras. Pero hay que retomar el aspecto humano. Eso en todo yo creo que es tal vez la enseñanza más importante que podemos hacer y que la gente se acerque más al ser humano, en la tolerancia, en el respeto y evitar tal vez no son los clichés la palabra, pero hay un movimiento de que todo está bien y todo se admite, que hay que volver a educar los valores. No todo está bien, o sea, que alguien diga que el holocausto no existió, pues muy bien, lo aplaudimos porque él tiene derecho a expresarse. Te está diciendo un disparate, hay que decirle, mire, eso no fue así. O sea, hay que ser tajante con la no aceptación de la agresión a la verdad. Claro, la democracia y la libertad de expresión que permite que tú expreses lo que digas, no puede servir para destruir la democracia y la libertad de expresión. Pero lamentablemente hay lugares en el mundo que no puedes expresar, no puedes, no solo hablar sobre diferentes temas. Hay países en el mundo, si tienes diferente... ¿cómo se llama? Sexo, opiniones o estás gay o esto, van a matarte. Sí. Hay que el fanatismo tenemos que terminar y claro, son cosas muy, muy importantes. Sí. Algo muy importante aquí, que hay ningún terrorismo fanático religioso en este país. Es un regalo a la República Dominicana. Ayer fue en La Vega un gran desfile del carnaval. Increíble ver eso sin la amenaza del terrorismo, que ahora en Europa, en Israel sobre todo, tiene siempre. Entonces, este espíritu de libertad, de exprimirse sin miedo, es algo que hay que valorar. Porque el arma del terrorismo es el miedo, es llevar la intranquilidad, es el hecho de convertir a cualquier persona en una potencial víctima. Entonces, gracias a Dios, en esta sociedad tenemos problemas como la pobreza estructural, que le estamos haciendo frente y que tenemos un gran desafío con eso, pero todavía tenemos esa tranquilidad de que sabemos que aunque tenemos problemas de violencia, no va a ser una violencia por fines de terror o por fines políticos o religiosos. Gracias a Dios, y es un valor que qué bueno que desde fuera usted nos dice eso, porque muchas veces nosotros como dominicanos no percibimos que tenemos esta riqueza, que es de verdad inapreciable, es incalculable el valor que tiene. Pero siempre, mira, yo vengo de Medio Oriente y siempre puede ser que estoy pensando también sobre seguridad, pero yo pienso que los extremistas que nosotros hablamos también buscan los lugares tranquilos. Siempre tenemos que tomar en cuenta, lo vimos lo que pasó
en Francia, en Alemania, en Australia, en muchos lugares, en Grecia. Hay que no estoy hablando en Israel, que vivimos a veces en una época de terrorismo, pero tratamos de estar preparando. Hay que entender que el extremismo también busca los soft stomach, lo que llamamos, el estómago que ahí puedes atacar. ¿Y por qué? Porque es verdad, este lugar es regalo de Dios, y este lugar hay que ver que lo que quieren hacer, dañar o hacer algo mal, porque vienen muchos turistas de muchos lugares en el mundo, es un lugar internacional, siempre hay que proteger. Y no, espero aunque que, estemos tranquilos, que no podemos quitar la guardia, eso es claro. No, mira, yo tengo fe en las autoridades acá y trabaja muy bien, todo bien, pero en manera de mi pensamiento, yo estuve casi 22 años en el Departamento de Seguridad en Israel. Ahí siempre, no hay lugar que es un lugar tranquilo en el mundo. No puede ser así. Personalmente yo puedo decirte que yo estuve en Buenos Aires en 92, 6 minutos después que salí de la embajada explotó coche bomba ahí. Y entonces es solo en la mano de Dios que estoy aquí ahora, nada más de esto. Pero 6 minutos después salí y explotó, y era un lugar más tranquilo en el mundo. En el mundo. Entonces, pero sí, tenemos que continuar. Ayer fui a las ruinas de San Francisco, en la noche todos bailan, toman cerveza. Es lo que hay que hacer. Hay de todo, hay ricos, hay pobres, hay todo, hay sillas plásticos. Esta es la vida. Esta es la vida. Todavía, gracias a Dios, aquí no tiene y no va a tener cabida ningún tipo de ideología ni de odio, que aunque mucha gente en América Latina está llamando al odio como bandera política, eso está condenado al fracaso. Es lo mismo, tratando de hacer un populismo, una demagogia, pero no, al final. Y ante eso, como decía el embajador, hay que proteger nuestras instituciones. Miren, decía Adorno que era imposible para él escribir poesía después de Auschwitz. Yo creo que ciertamente es una cuestión que conmocionó a la humanidad, pero a pesar de que era difícil escribir poesía, estamos obligados a crear nueva poesía que incluya estos elementos para que nunca más se vuelvan a repetir. Esa fue la idea de este panel, y creo que hemos logrado transmitir esta primera impresión, y que todos los que nos escuchen ahora vayan y sigan investigando, porque este es un tema que no se puede dar nunca por cerrado. Para nosotros, como Canal 4 RD, es más que un privilegio haberlos tenido aquí y haber compartido con ustedes, y esperamos ver cómo seguimos trabajando y ofreciendo la información a nuestros televidentes sobre este y otros temas que podemos seguir compartiendo para crear y seguir fomentando una cultura de paz. Así que muchas gracias por su atención, y quédense acá que todavía tenemos mucho contenido que compartir en este Canal 4 RD. Muchas gracias. Gracias. Gracias.